Hay evoluciones que llaman la atención desde el primer momento y otras que pasan completamente desapercibidas. Durante mucho tiempo pensé que esta pertenecía al segundo grupo, pero cuando empecé a descubrir las figuras de Bellsprout, Weepinbell y de Victreebel, entendí que la había subestimado por completo. Hoy quiero enseñarte por qué esta evolución terminó sorprendiéndome mientras recorremos cada una de sus figuras y descubrimos cuánto cuesta completarla. Y quédate hasta el final porque preparé una pieza extra que, aunque no forma parte de esta evolución, creo que también merece un lugar especial dentro de la colección. Pocas personas imaginan que una evolución tan peculiar comienza con un Pokémon tan sencillo como Bellsprout, y precisamente creo que esa es parte de su encanto. Lo primero que llama mi atención de esta versión Tommy es el estado en el que se conserva. A pesar de los años, la pintura se mantiene prácticamente intacta. Los acabados siguen viéndose impecables y el molde conserva todos esos pequeños detalles que hicieron tan especial a la figura Tommy de aquella época. Es de esas piezas que cuando las tienes en las manos entiendes por qué sigue siendo tan apreciada por los coleccionistas. Más, creo que consigue transmitir muy bien la personalidad de Bellsprout. En el anime siempre daba la impresión de ser un Pokémon tranquilo, incluso un poco inofensivo a primera vista. Y esa esencia quedó muy bien representada en esta figura. Es sencilla, sí, pero tiene mucho carisma. Esta fue la primera versión que incorporé a la colección y conseguirla me costó aproximadamente $77. Y aunque Bellsprout fue el punto de partida de esta evolución, muy pronto descubriría que todavía había piezas capaces de sorprenderme mucho más. La siguiente pieza es la versión mini de base hexagonal, y aquí la historia cambia un poco. A diferencia de la Tommy, esta sí deja ver el paso de los años. Es una figura que muy probablemente tuvo muchas horas de juego antes de llegar a mis manos. Presenta un poco más de desgaste en comparación con la anterior, pero curiosamente eso también forma parte de su historia. Algo que siempre me ha gustado de estas versiones es la base de color blanco. Ese contraste hace que Bellsprout destaque mucho más y le da una personalidad completamente distinta cuando la ves junto al resto de la colección. A pesar de ese desgaste, el molde se sigue conservando muy bien y continúa transmitiendo esa esencia tan característica de Bellsprout. Es de esas piezas que quizá no destacan por estar impecables, pero sí por todo el recorrido que seguramente han tenido hasta llegar a una colección. Conseguir esta versión me costó aproximadamente $17 y sinceramente creo que también merece un lugar dentro de esta evolución, porque al final una colección no siempre está formada por piezas perfectas, también está hecha de figuras que conservan parte de su propia historia. Si Bellsprout marcaba el inicio de esta evolución, Weepinbell es el punto donde empieza a mostrar mucho más carácter. Su diseño ya transmite una sensación completamente distinta y eso también se refleja muy bien en esta figura. Hay piezas que con el paso de los años conservan muy bien su esencia. La pintura luce uniforme, los acabados siguen viéndose muy limpios y cuesta encontrar algún detalle que delate el tiempo que tiene. Es una figura que realmente ha sido muy bien conservada. Es una de esas figuras que sin necesidad de ser extravagante llama la atención por lo agradable que luce cuando la observas de cerca. Tiene muchísimo carisma y creo que representa muy bien esta etapa de la evolución. Incorporar esta versión Tommy a la colección me costó aproximadamente $73 y viendo el estado en el que se encuentra, considero que fue una pieza que realmente valió la pena conseguir. Pero la evolución todavía tenía una última transformación por mostrar y fue justamente ahí donde terminé entendiendo por qué había subestimado por completo esta línea evolutiva. En el recorrido llegó la versión mini de base hexagonal y como suele pasar con muchas de estas figuras, el paso del tiempo ya empieza a hacerse notar un poco más. Es una pieza que muy probablemente disfrutó de muchas horas de juego antes de formar parte de mi colección. Aún así, sigue conservando ese encanto tan característico que tienen estas figuras
y continúa siendo muy agradable verla en exhibición. Otro detalle que siempre me ha parecido muy atractivo es su base de color blanco, un elemento sencillo, pero ayuda a que la figura se vea muy equilibrada y combine perfectamente con el resto de la colección. Aunque ya presenta algunas marcas propias de los años como te comento, eso no le quita atractivo. Al contrario, me recuerda que estas figuras fueron creadas para disfrutarse y muchas de ellas llegaron hasta nosotros después de haber acompañado la infancia de alguien más. Conseguir esta versión me costó aproximadamente $15 y sin duda también tenía que formar parte de esta evolución, pero todavía quedaba la figura que terminaría dando la identidad por completo a esta línea evolutiva. Finalmente llegamos a Victreebel, el Pokémon que termina dándole personalidad por completo a esta evolución. Basta colocarlo junto a Bellsprout y Weepinbell para darse cuenta de cómo cambia por completo la sensación que transmite toda la línea evolutiva. Esta versión Tommy se encuentra en un estado realmente excepcional. A pesar de los años, conserva una presentación impecable y es de esas figuras que invitan a detenerte unos segundos para simplemente admirarla. Se nota que fue una pieza muy bien cuidada y eso hace que luzca espectacular dentro de la colección. Siempre me ha gustado cómo Victreebel consigue llamar la atención sin necesidad de ser un Pokémon especialmente popular. Tiene un diseño muy peculiar y cuando lo ves representado en una figura con esta calidad de conservación, es porque termina convirtiéndose en una de las piezas más atractivas de toda la evolución. Al momento de conseguir esta versión, pagué $130 y sinceramente fue una de esas piezas que sabía que algún día tenía que formar parte de la colección. La última figura de esta evolución es la versión mini de base hexagonal. Aunque es una pieza mucho más compacta, consigue cerrar perfectamente este recorrido. Lo que más me gusta de esta versión es lo bien que ha envejecido. A diferencia de muchas figuras de esta línea, aquí prácticamente no se nota el paso del tiempo. Se conserva en excelentes condiciones y mantiene una presentación que realmente llama la atención cuando lo observas de cerca. Respecto a su base, es de color verde. Claro que le queda muy bien a Victreebel y crea un contraste muy agradable con esta figura. Es un detalle sencillo, pero ayuda a que destaque todavía más cuando forma parte de la exhibición junto al resto de la serie evolutiva. Conseguir esta versión me costó los $10 y sinceramente es una pieza muy bonita en la colección. Después de reunir todas estas versiones, entendí que había subestimado por completo esta evolución, pero todavía quería enseñarte un pequeño extra que también merece un lugar dentro del recorrido. Y antes de enseñarte la pieza extra que preparé para este recorrido, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas figuras te ha sorprendido más hasta ahora? ¿Bellsprout, Weepinbell o Victreebel? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gusta descubrir la historia, los detalles y el valor de estas figuras, te invito a suscribirte. En este canal seguimos explorando colecciones, variantes y piezas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que tienen muchísimo que contar. Ahora sí, porque todavía queda una figura que, aunque no forma parte de esta evolución, estoy seguro de que también merece un lugar muy especial dentro de la colección. Para cerrar este recorrido, quise incluir a uno de los Pokémon de tipo planta más icónicos de toda la primera generación, Scyther. Desde la primera vez que lo vi, entendí por qué se convirtió en uno de los favoritos de tantos entrenadores. Su diseño, su personalidad y su presencia hacen que destaque inmediatamente dentro de cualquier colección. La primera versión que llegó fue la Tommy. Me costó $30 y transmite perfectamente toda la fuerza y velocidad que siempre caracterizaron a Scyther. Y por último llegó la mini de base hexagonal, con un costo de $10. A pesar de su tamaño, mantiene muy bien los detalles más representativos de Scyther y termina complementando perfectamente este recorrido. Y después de hacer la suma, podemos ver que todas estas piezas me costaron más de $300. Y fue justamente aquí donde entendí que esta colección no solo reunía grandes figuras,
también reunía algunos de los Pokémon de tipo planta más memorables de toda la primera generación. Pero después de reunir todas estas piezas, todavía quedaba una última pregunta por responder. ¿Realmente pensaba que este iba a ser el precio? Mi respuesta es no, me sorprendió completamente. Pero siendo sincero, lo que más me dejó este recorrido no fue el dinero que invertí, fue descubrir que incluso los Pokémon que muchas veces pasan desapercibidos esconden figuras increíbles, variantes muy interesantes y una historia que vale la pena conocer. Y eso es justamente lo que más disfruto del coleccionismo Pokémon. Nunca sabes qué pieza será la siguiente en sorprenderte ni qué historia descubrirás detrás de ella. Y si quieres seguir descubriendo otra colección llena de figuras que mucha gente suele pasar por alto, aquí arriba te estoy dejando el video de las figuras más infravaloradas del equipo de Misty. Estoy seguro de que más de una pieza te va a sorprender. Nos vemos en el próximo capítulo.